Ya escuchó la noticia en el radio. Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis. Negocios, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios llega a usted gracias al apoyo de Intecap Admisiones 2023. Inscríbete y sigue adelante. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. ¿Estamos completos? ¿Sí? Buenísimo, estamos completos y ya estamos aquí. Si nos va escuchando por la 102.1 FM, bienvenido, respire profundo, libérese del estrés y mire que a veces sí hay que respirar muy, pero muy profundo y no le cuento, a mí me tocó andar por a mediodía por la 20 calle y sí fue el sábado pasado y sí fue terrible, fue horrible, casi que. Y si usted nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, pues sea bienvenido. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter y nos encuentran como Libertópolis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, María Dolores. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y ya listos aquí para el programa. Así es, y le damos también la bienvenida a nuestra invitada, Heidi Chinchilla Trampe, quien es fundadora y directora general de Mundo Legal, es experta en derecho laboral y pues tengo dos hojas de todo lo que podría decir de Heidi, pero pues primero la bienvenida. Heidi, ¿cómo estás? Bien, gracias María Dolores, pues mucho gusto estar con ustedes, Jorge también. De verdad, siempre es un placer compartir con ustedes los conocimientos laborales. Así es, y hemos aprendido muchísimo contigo. Y le hemos dado mucho seguimiento, o le hemos estado dando seguimiento al tema de la contratación a tiempo parcial. Y recuerdo que siempre que te invitábamos y decíamos, ya podemos, y ya se puede, y ya ahora, y nos decía, sí, pero tal cosa, o no, pero tal cosa. Y si hacemos una pequeña recapitulación de cómo está este tema, o en qué consiste el tema del contrato a tiempo parcial, y un breve resumen hasta actualmente cómo está la situación. Por supuesto, mira. El contrato a tiempo parcial, así a grosso modo, solo para resumir la situación, es el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que Guatemala, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica, lo ratificó. Es un convenio que ha sido creado en esencia para países de primer mundo, ¿verdad? Donde las personas pues tienen este desarrollo de poder contratar a tiempo parcial. Está orientado a personas, a estudiantes, a madres solteras, a personas de tercera edad, ¿verdad? Como para que puedan tener esa oportunidad de generar también empleo, pero que sea pudiendo tener sus ocupaciones o atendiendo las necesidades propias de cada una de estas categorías. El contrato a tiempo parcial en Guatemala pues fue muchos años antes que entrara en vigencia el tema de la contratación a tiempo parcial, que efectivamente ya se había aceptado y ratificado por Guatemala, pero resultaba que se necesitaba que se creara un decreto que le daba la viabilidad a este acuerdo, a este convenio 175, el cual estuvo siendo detenido mucho por el sector sindical, ¿verdad? Y sobre todo porque nuestra Constitución y el Código de Trabajo establecía que cualquier trabajador que laborara menos horas o que percibiera un salario menor al salario mínimo fijado tenía derecho a percibir el salario completo. Entonces nos encontramos en esta pugna de qué pasa. Entonces si la Constitución dice que sí, aunque tú ganes menos,
siempre tienes derecho a ganar el salario completo. Entonces el tiempo parcial no encontraba ese espacio porque se decía, ok, entonces voy a pagar menos porque la persona va a trabajar menos tiempo. Pero entonces se crea el decreto que le da vida, que es el decreto 2/2017, ¿verdad? Este es un decreto que pues nace a la vida el 10 de febrero del año 2017 y este decreto evidentemente pues ya le daba la forma que era necesaria para que pudiera entrar en todo nuestro legajo de leyes que tenemos en Guatemala, que son diversas, ¿verdad? Y posteriormente a eso es bien importante mencionar que el convenio 175 de la OIT no regulaba el hecho de que era obligatoria la creación de un reglamento. No lo regulaba, pero sí manifestaba que si pudiera, o sea, que si se deseaba desarrollar, podía hacerse a través de reglamentos o cualquier otra estipulación. No lo obligaba y tampoco lo limitaba. No, exacto. Okay. Y en efecto hay muchos convenios de la OIT que efectivamente no, pues se dice que pueden ser ampliados a través de un reglamento. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento es como que tú ya tienes toda la normativa de cómo tiene que ser algo y no sabes cómo aplicarlo. El reglamento desarrolla la ley para saber la forma en que se debe aplicar una ley. Este reglamento fue emitido. O sea, la ley dice el qué y el reglamento el cómo. El cómo, así es, tú muy bien. Fue emitido a través de un acuerdo gubernativo que es el acuerdo 89/2019. Este acuerdo fue emitido por el Ministerio de Trabajo y fue del 27 de junio del año 2019. Se dan cuenta, la ley nace en 2017, ¿verdad? Y pasa hasta el 2019 que lo aprueban. Pero en este lapsus del 2017 al 2019, efectivamente sí se podían hacer contrataciones a tiempo parcial y el mismo ministerio ya las estaba registrando. En este acuerdo que se menciona, efectivamente fue un acuerdo que venía a desarrollar la ley, pero interesantemente para hacer un reglamento tenía que haberte dado todas las prerrogativas del cómo, ¿verdad? Pero solo fueron 7 artículos, ¿verdad? Y estos 7 artículos, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, efectivamente se hicieron así porque el Ministerio de Trabajo preveía que iban a haber muchas inconstitucionalidades planteadas en contra de este reglamento. Por el mismo tema de que los trabajadores deberían de ganar siempre el salario mínimo, aun cuando devengaran menos dinero, siempre había que hacer esta equiparación o reajuste del salario mínimo. Efectivamente se planteó una inconstitucionalidad en contra del reglamento y esta inconstitucionalidad como que detuvo el tema de contratación a tiempo parcial. Para cuando la inconstitucionalidad es planteada, ya el Ministerio de Trabajo había registrado. Ya había registrado más de 600 contratos. ¿Y entonces? Pero esos contratos siguieron en vigencia, no era como, ay, perdón, nos equivocamos, disculpen, o está en suspenso. Yo siempre se los he dicho, se recuerdan que decía que yo quería ese cliente valiente que dijera, vamos, Heidi, luchemos contra esto. Y sí, atrevámonos a celebrar el contrato a tiempo parcial, contratemos a la gente a tiempo parcial, y en esta contratación a tiempo parcial, si nos demandaban para el reajuste, teníamos la ley. Es que esto era ya, la ley estaba, no, el cómo no te imposibilita, solo amplía, solo lo desarrolla. Pero bueno, la inconstitucionalidad fue declarada pues sin lugar este año, ¿verdad? Y entonces efectivamente fue como, ok, entonces siempre sí, ¿verdad? Siempre sí tenemos reglamento. Y durante todo este tiempo, imagínate. Ese es el mismo reglamento de los 7 artículos. De los 7 artículos. Okay. Imagínate, 2017, ¿verdad? Para 2017 estamos en 2022. A mí esto a veces se me pierde ustedes, estoy en 2021, 2022, ya no sé. Pero bueno, estamos en 2022, pasaron 5 años. Y en 5 años el ICS no sabe, o sea, todavía no preveó qué iba a hacer. Porque se suponía que el ICS tenía que cubrir a los trabajadores a tiempo parcial. Tú podías reportar en tu planilla de ICS que el trabajador era un trabajador a tiempo parcial. Y en la observación lo ponías. Y efectivamente el ICS debía de cubrirlo. Y hacíamos hasta la broma. Que no era como que si la persona estaba embarazada y tenía gemelos, discúlpeme, como usted a tiempo parcial, solo le recibo uno y el otro no, porque no lo cubre, ¿verdad? O, te quebraste el brazo, solo la mitad del brazo te enyeso y la otra no. El ICS tenía que prever esta situación a tiempo parcial. Pero obviamente nuestra seguridad social, nuestra previsión social, la verdad es que no iba a lograrlo. Porque evidentemente si lo vemos en sus finanzas, en todas sus cuotas actuariales y todo, efectivamente iba a tener un desbalance económico. Porque iba a empezarse a contratar a gente a tiempo parcial y por el mismo solidarismo y subsidiariedad que son los principios de la seguridad social. Es decir, tú hoy contribuyes. Nosotros somos jóvenes, muy jóvenes aún. Somos jóvenes aún y entonces en esa juventud que nosotros tenemos estamos contribuyendo, pero para las personas de tercera edad nuestras contribuciones están siendo utilizadas.
Pero ¿qué pasa? Con la idea que cuando nos tú toque llegues, a esa etapa, los jóvenes van contribuyan para ti. Ok. Pero resulta que ahora cada vez hay más trabajo informal, hay más freelance, hay más temas de facturación, hay más temas de simulación de relaciones laborales. La tendencia ya no es la formalidad del derecho laboral como lo conocíamos per se. Empezando por el hecho de que cuando nosotros en Guatemala íbamos a pensar en un teletrabajo, ¿verdad? Pero no, ahora sí es parte de... E incluso entonces todo esto está cambiando. Pero esto significa que cuando nosotros lleguemos a la tercera edad, el ICS ya no va a poder hacer esta subsidiariedad y esta solidaridad que nosotros esperamos, va a colapsar. Porque para cuando nosotros lleguemos y lo necesitemos, los que empezaron a aportar, aportaron a tiempo parcial y utilizaron un contexto de un servicio completo. Entonces, las jubilaciones se verían afectadas, ¿verdad? Porque hay dos programas que cubre el ICS, que es IBS y EMA. IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. EMA, enfermedad, maternidad y accidentes. Entonces, obviamente, si tienes un accidente y todo, pues te va a cubrir en el momento, pero para un tema de jubilación, cuando nosotros lleguemos a la etapa de jubilación, probablemente el ICS va a decir, disculpe, lindo, se he jubilado, pero no tengo dinero para pagarle, ¿verdad? Y entonces... Aquí tiene sus 5 quetzales. Y me trae el cambio. No solo ahora mis clientes, es que aportan cantidades grandísimas de salarios. Me dicen, licenciada, ¿y hasta cuánto puedo llegar? Y yo, ay, Dios mío. O sea, hay un tope, ¿verdad? Hay un tope del monto máximo que puedes recibir, ¿verdad? Que son 6,000 quetzales. En aquel momento, en este momento. Sí. ¿Quién sabe cuál será? Para aquel momento creo que vamos a recibir como máximo 2,000, ¿verdad? Y entonces el punto es que entonces el ICS durante todos estos años tuvo que haberse puesto las pilas, ¿verdad? Y ver qué hacía. Porque entonces teníamos estos trabajadores a tiempo parcial, pero ¿cómo ibas a cubrir? Tenías que dar atención en medicamentos y en atención médica, brindar servicios en atención médica y medicamentos, pero también están los servicios económicos o las prestaciones de carácter económico. Por ejemplo, cuando una persona es suspendida por embarazo, le tienen que pagar, en el caso de embarazo, pagan el salario completo, pero en el caso de enfermedad y accidentes, es las 2/3 partes del salario reportado. Entonces, ok, el trabajador es a tiempo parcial y tienes que pagar las 2/3 partes de su salario, que también iba en proporción a lo reportado. Pero en atención médica era donde la cosa iba a tener un desbalance. Pero solo es en la parte de atención médica, enfermedad, maternidad y accidentes, ya que todo lo demás podría ser proporcional, incluyendo la jubilación. O sea, si yo estoy cotizando por 1,000 quetzales porque solo trabajo 2 horas al día, pues mi jubilación va a ser proporcional a esos 1,000 quetzales que estuve cotizando, no al salario mínimo o a 10,000 quetzales, ¿no? Claro, pero los afectados seremos nosotros 3. ¿Por qué? Porque nuestras contribuciones en realidad solidariamente se han ido utilizando para las personas. Porque no es capitalización individual. Sí, por eso, pero proporcionalmente el que gana 1,000 quetzales va a estar aportando pero no lo es mismo. individual, Por eso, pero... Toma en cuenta, tal vez un aspecto que no has tomado en cuenta, que el ICS tiene una contribución tripartita. Empleador, ¿verdad? Empleado y gobierno. Y hay una deuda millonaria. La del gobierno. Cuando hablamos de esta deuda, que creo que es importante aclararla, es para ir entendiendo, cuando hablamos de la deuda del gobierno, no necesariamente, o sea, no voy a decir que no voy a poner las manos al fuego de que sí lo paga, sus contribuciones patronales del gobierno, sino de las que debe aportar por todos los empleados de Guatemala. ¿A eso se refiere? No, por sus empleados. Por sus empleados. Pero entonces tú dijiste tripartita, porque dijiste el empleado aporta... Sí, perdón, sí. Es bipartita, es porque el porque Estado es otro patrono. Gobierno, sí. Pero aparte el Estado es un patrono, pero además... aporta a la seguridad social. Hay una contribución de la seguridad social de parte del gobierno para que esta contribución tripartita pueda salir adelante. Es decir, y además paga sus impuestos como patrono. Así es. Su contribución al ICS. Los que no pagan. Es claro. Que también, por ejemplo, el ejemplo más grande es el edificio que hoy ocupa el ICS, ¿verdad? Esa era una deuda millonaria que tenía la municipalidad con el ICS. Y fue una forma de pago. Entonces, ¿qué pasa? La subsidiariedad y la solidaridad para nosotros sí está en un colapso. Porque nosotros estamos... Pero eso es problema de todo el sistema. No tiene absolutamente nada que ver con los trabajadores. Seguimos, los empleadores y empleados, seguimos subsidiando las jubilaciones, ¿me entiendes?
Por eso, pero igual subsidiamos las del que gana salario mínimo y del que gana 5,000 quetzales y del que gana 6,000. Entonces, Pero nuestras contribuciones cubren jubilación y prestaciones en servicios médicos. Sí. Entonces, por eso la digo, el prestación problema de es servicios- la parte de servicios médicos, pero la Así es. jubilación es proporcional, o sea, no hay ningún argumento válido para decir, no, a este no le vamos a pagar porque paga menos, pero también se le va a pagar menos. Claro, pero el momento en que tú quieras tener dinero para tu jubilación es muy probable que la cantidad que se requiera. El bolsón no, Sí, no, no pero sea eso es suficiente. problema del diseño, o sea, Completamente. no tienen, por eso te digo, eso es problema del diseño de Chumul, ¿cómo le decías, Estuardo? de Chumul, de Cuchumbo. De Cuchumbo, no es culpa para nada de los trabajadores a tiempo parcial. No, pero ahora lo que pasa es que el trabajador a tiempo parcial podría contribuir a tiempo parcial, pero requeriría que su atención médica fuera completa. Por eso, entonces se pudo haber ajustado eso, no la solución que encontraron, creo. Porque no hemos Sí, que llegado a la esa solución que encontraron, no hemos llegado a ese punto. Ok, ¿verdad? O sea, ya está peleando y todavía ni ya estamos resulta. discutiendo y no tenemos solución, George. Ya está peleando y ni le han dicho nada. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Y Para que cuando nos tranquilicemos. vamos a hacer una pausa y vamos a traer un poco de agua fría. No, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Entonces, se firmó el convenio, se adhirió al convenio 175, salió el decreto 2/2017, salió el reglamento, hubo una inconstitucionalidad, no se dio lugar y entonces está funcionando el decreto, el reglamento, pero faltaba ver qué pasaba con el tema de la parte de seguridad social. Así es. Y ya salió el reglamento o ya salió lo que va, no sé cómo se llama el nombre técnico, pero ya salió las disposiciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con respecto a los trabajadores de tiempo parcial. Así es. Entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a enterarnos cuáles son las obligaciones de los empleados y de los empleadores con respecto a las cuotas de seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial. Regresamos. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Feliz mes de la patria te desea Ban Rural. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Y entonces, en el caso de las ventas, sucede que muchas veces nos estamos enfocando constantemente en cumplir la meta que nos hemos propuesto. Y entonces cada periodo, puede ser cada 15 días, cada mes, cada trimestre, vamos revisando si se ha cumplido esa meta. Y muchas veces no se cumple. Entonces vengo el primer mes, no se cumplió. Hay que meterle, hay que hacer. Pero todo se queda en, vamos, ánimo, delen, hay que trabajar más. Pero no hay una directriz sobre la cual fijarse. José Lavé. En Más Negocios, Libertópolis y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más herramientas. Libertópolis Negocios, lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche, por libertópolis.com. Consulta en línea el estado del pago de tu subsidio por suspensión médica. Ingresa a www.ixgt.org, selecciona el botón Consulta de subsidio y completa tus datos. Así podrás verificar el estado del proceso de pago sin salir de casa, con acceso fácil y rápido. Mejoramos los servicios para beneficio de los afiliados y derechohabientes. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX.
Cuando usted certifica a sus operadores de montacargas, los impulsa a cumplir su misión. Mejore la calidad de sus productos o servicios con las certificaciones del INTECAP. Busquemos junto a la productividad. Llámenos. Región Central 2410-5555, extensión 10615. INTECAP. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Accountax te ofrece soluciones para todos tus temas fiscales. Si tienes problemas con temas de impuestos, Accountax cuenta con un equipo de expertos para que tú te enfoques en lo más importante, que es crecer tu negocio y dejar todo este rollo de los temas fiscales y de los temas de impuestos, dejárselo a Accountax para que te enfoques en lo más importante. Si quieres más información, entra a www.accountax.com.gt. Accountax se escribe ACCOUNTAX.com.gt o también los puedes llamar al 2502-2222. 2502-2222. Gracias a todos quienes nos están escuchando a través de nuestra señal de la 102.1 FM. Estamos teniendo algunos problemas con las redes. Por favor, ténganos un poco de paciencia porque cuando las máquinas dicen ya no, pues ya no. Y aquí están haciendo todo lo que pueden los chicos, pero esperamos solucionarlo en breve. Así que gracias por estarnos también escuchando a través de las redes. Esperamos solucionarlo. ¿Estamos en todas? ¿En todas tenemos este problema o solo es en una? En todas. Ok, sí, ¿para qué tenerlo en una si se puede con todo? Así que, bueno, y estamos aquí hablando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, con respecto al tema de la contratación a tiempo parcial. Y entonces hablábamos acerca de, ya existe un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo y faltaba decidir cómo iba a funcionar el tema en el IX, porque tampoco era de contrato a tiempo parcial y no pago X. Ajá. Eso era peor. Sí. ¿Y qué se estaba haciendo antes de eso, Heidi? Cuando estabas contratando a tiempo parcial, ajá, era lo que te decía, que podías poner que el trabajador era a tiempo parcial y así ponías la observación y que ganaba por horas y reportabas el salario por horas y respecto a eso contribuías al IX. ¿Cómo se paga a alguien a tiempo completo? Así, eso es lo que con la proporción. Claro. O sea que ya estaba funcionando como debiera de funcionar. Sí, lo que pasa es que siempre el INSS pues hacía su mención de que no había publicado todavía la manera en que iba a hacerlo el tiempo parcial. Incluso cuando salió el reglamento, hicieron muchas entrevistas a los directivos de IX que iban a hacer al respecto. No, todavía no tenemos claridad de cómo lo vamos a abordar, no tenemos claridad. Tuvieron la claridad 5 años después, ¿verdad? Pero aquí la tienen con una claridad y 5 años después y otros directores, o que ya no han de haber sido los mismos. Sí, la junta directiva o sea, del IX no tuvieron claridad. Ya no cantaron bien claridad. No llegó la claridad hasta ahora. ¿Y cuándo salió publicado esto y cómo se llama? ¿Es un acuerdo? Sí, mira, salió publicado, ¿verdad? El miércoles 28 de septiembre. Salió publicado en el Diario de Centroamérica, donde se publica el acuerdo gubernativo número 239-2022. En este acuerdo gubernativo fue emitido por el Ministerio de Trabajo, a través del cual el Ministerio de Trabajo aprueba en su contenido total el acuerdo número 1520 de fecha 4 de agosto del 2022 de la Junta Directiva del IX. O sea, ya la Junta Directiva del IX hace su acuerdo, pasa al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dice, sí, estoy de acuerdo con el contenido íntegro, hace este acuerdo y pues ya tenemos la publicación de cómo es que se va a manejar la contratación a tiempo parcial. Hicieron, a través de este acuerdo lo que se hizo fue modificar el acuerdo número 1421, que es el acuerdo referente al reglamento sobre recaudaciones de contribuciones al régimen de seguridad social. En este 1421 nos daban todo este tema de cuánto tenías que pagar, cuánto era el porcentaje, bueno, sigue dándolo, regulando el 4.83%, el 10.67%, el 1% de INTECAP, el 1% de IRTRA, y todo este tema que se desarrolla y cuánto era el monto base para la contribución. Entonces,
Perdón, esto es lo que ya existe y es lo que se está... 1421 ya estaba. Y entonces eso no se toca. Bien, solo hicieron unas modificaciones al 1421, ¿verdad? En algunos de los artículos. El contenido íntegro del 1421 sigue, pero hay reformas a algunos artículos. Y las reformas no están relacionadas con lo que ya se estaba haciendo en cuanto a tiempo completo, por así No, el llamarlo. tiempo completo no. Eso continúa igual. Así es, solo que en el artículo 4, el artículo 1, ¿verdad? Que en donde se reforma el artículo 4, el artículo 1 está de acuerdo donde se reforma el artículo 4, fueron más específicos respecto a qué se consideraba salario, ¿verdad? Porque el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo regula en su artículo número 1 qué se considera salario o qué se puede comprender como salario. En ese sentido, el convenio 95 de la OIT establece que es salario todo aquello que el trabajador perciba por razón de su trabajo. Entonces, todo lo que tú le pagues al trabajador por razón de su trabajo es considerado salario. O sea, Entonces, que ¿eso ya es otro programa? Ese es otro programa. Ajá. Y la bonificación incentivo como tal establecía que esta no constituye, el decreto que crea la bonificación incentivo establece que esta no constituye ni sustituye al salario, ¿verdad? Y que además no servirá como base para las contribuciones a IX, ¿verdad? Y que sí es deducible del gasto ISR. Pero entonces resulta que cuando viene este convenio 95 de la OIT, se entiende que todo era salario. Entonces, bonificación incentivo también es salario. Ah, ok, también es salario. Entonces empezaron a tener discusiones respecto a esto. Y aquí fue una vez que yo tuve una conferencia en Instituto de Jueces y Magistrados y hacía la pregunta y les decía, ok, para ustedes, cuando después del año 2017, yo creo que tuve la conferencia en el 2018, y les decía, ¿para ustedes se puede aplicar el contrato a tiempo parcial, sí o no? Y me respondían, no, todos. Y yo así como, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces decían, lo que pasa es que no se ha emitido el reglamento, licenciada. Y entonces yo le dije, ok, ¿y el convenio 95 de la OIT tiene un reglamento emitido? Y todos, no. Entonces, ¿por qué aplicamos el convenio 95 de la OIT que nos dice que todo es salario y el 175 me permite a contratar ese no? Porque ese sí necesita reglamento. Entonces le dije, yo creo que de verdad es bastante irónica la afirmación y la negación a la aplicación de alguno de los convenios. El punto es que en este artículo número 1, este acuerdo que es el 1520 ya establece que se considera salario todo aquello que el trabajador devengue por razón de su trabajo y que es el salario ordinario, la bonificación y las bonificaciones, horas extraordinarias, todo lo que el trabajador. Pero vaya que dejaron una excepción y dice, excepto aquellas que la ley establezca que no están sujetas, ¿verdad? La bonificación. Porque el IX tuvo un acuerdo de estos de junta directiva brillante hace algunos años y el acuerdo que sacó fue que como empezaron las personas a poner la bonificación incentivo muchísimo más alta que el salario ordinario, dijeron, ok, lo que están haciendo es tratando de contribuir menos a IX. Entonces dijeron, no se puede dejar de contribuir a IX por la bonificación incentivo. Solo los 250 quetzales están exentos. Lo que exceda de los 250 quetzales está afecto y sale el acuerdo de junta directiva. Lo aprueban y sale un acuerdo gubernativo donde le da vida y lo aprueban en su totalidad. Cuando nuestros clientes preguntaban eso, yo decía, no lo apliquen, no paguen todo, o sea, no vayan sobre porque es que va en contra de la ley. Ese tema era inconstitucional. ¿Por qué? Porque según la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de la jerarquía de la ley, está la Constitución y en la Constitución están los convenios internacionales en materia de derechos humanos. El trabajo es considerado un derecho humano, por tanto, tiene carácter constitucional. Pero luego están las leyes ordinarias, que son los decretos. Ahí está el Código de Trabajo, el decreto de la bonificación incentivo, el decreto del bono anual de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, conocido comúnmente como bono 14, el decreto de aguinaldo. Todos estos decretos están acá. Por debajo están las leyes reglamentarias y por debajo están las leyes individuales. Estos acuerdos en realidad no pueden ir encima de una ley ordinaria. Entonces se plantea la inconstitucionalidad, dice, tu acuerdo de X va en contra de una ley ordinaria y por tanto no puede ser aplicada. Y en efecto se queda sin vigencia este acuerdo de junta directiva y se dice, todo lo que está en bonificación incentivo, todo eso
es exento de X, ¿verdad? Pero ahora vienen y ponen que todas las bonificaciones son... Yo cuando lo leí decía, no se les ocurra poner la bonificación incentivo. Entonces vamos otra vez a otra inconstitucionalidad. Pero pusieron excepto aquellas que la ley regula que no están afectas. Efectivamente, la bonificación incentivo no está afecta. Entonces establece esto y dice que en todo caso se denomina salario lo que el trabajador percibe, ya sea un trabajador a tiempo completo o a tiempo parcial. Y luego en el artículo 2, que establece que se reforma el artículo 5, donde se establece cuál es el monto base para el cálculo de la contribución mensual mínima de seguridad social. Yo te juro, les juro que cuando lo leí decía, madre, esto suena chino, porque te pone, dice, que lo que le haga falta, si es un trabajador a tiempo parcial, siempre la base va a ser lo que la ley considera como salario mínimo. O sea, la ley del salario mínimo. Lo que salga publicado cada año que es salario mínimo, para ellos es la base en la que tú tienes que contribuir. Y ese es el mínimo. El mínimo. Y los que contribuyan menos por trabajo a tiempo parcial debe de multiplicarse por un factor de expansión a utilizar que será el siguiente. Entonces dice la hora por un factor de expansión de 243.33. Y yo así como lo leía yo, ok, soy abogada, de verdad, sé que las mates no es lo mío, pero madre, o sea, lo hubieran podido hacer un poquito más fácil. Pero luego, justamente, yo pensaba, ¿cómo podría entenderse este tema? Y justo llamó a mi amigo y le digo, mira, ¿qué es eso de valor de expansión? No sé qué. Es el valor que le da la hora, si el salario mínimo lo divide entre 30 y entre 8. Son las horas trabajadas, en teoría. Así es. Pero fíjate que haciendo el valor de expansión, porque yo sí hice mi trabajo y lo dividí, o sea, la hora sale a 12.30 quetzales. Pero esos 12.30 por el valor de expansión de 243.33 no te da los 2.959.24, que es el salario mínimo. Te da 2.998 o 99. O sea, que Hello Kitty, no, ¿verdad? No se puede. Entonces, tendrían que ponerlo al salario. Pero lo bueno es que en el siguiente artículo dice que siempre el valor será el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, es como más fácil sería poner... Esto es algo explicativo. Ajá. Sería más fácil poner, si usted no paga el salario mínimo porque es un contrato a tiempo parcial, en la parte o lo que reste de lo que usted no paga, el diferencial, usted lo tiene que pagar por la cuota de 12 puntos, ¿verdad? 12.67% del empleador y 4.83% por el trabajador. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué te están diciendo? Ok, tú tienes contratado a un trabajador a tiempo parcial, de acuerdo, trabaja 10 horas al mes. Tú le vas a pagar por la hora 12.30. Entonces, 10 horas al mes le estás pagando 123.30. Lo siento, pero tú vas a contribuir, él va a contribuir de los 123.30 su 4.83, ¿verdad? Y tú tienes que contribuir por el trabajador tomando como base el salario mínimo, es decir, como que si él ganara 2.959.24, pagas el 12.67 sobre los 2.959.24 y además pagas el 4.83 que el trabajador no pagó. Entonces, los 2.959.24 menos los 123 te da un diferencial, y ese diferencial por 4.83 y cubres la cuota patronal y la cuota laboral. O sea, vamos a... Si tengo que pagar, me voy a simplificar, y tal vez no salgan los números, pero si tengo que pagar 200 quetzales entre trabajador y empleado de impuestos del IX, y porque está a tiempo parcial, o sea, si en el salario mínimo pago 200, me lo estoy inventando, pago 200, pero como está a tiempo parcial pagué 80, los 120 los tengo que pagar yo. Así es. Tú como patrona. Ajá, sí, como empleadora. Y además, si suponte el trabajador en un salario mínimo paga 80, voy a poner tu ejemplo, y como por lo que está en tiempo parcial pagó 40, tú tienes que pagar los 40 de él. O sea, al final yo tengo que pagar, o sea, al Alex hay que entregarle lo que es como que fuera, o sea, hay que entregarle lo que corresponde a un salario mínimo. Así es. Si estoy por debajo del salario mínimo. Así es. Ahora sí ya puedo alegar, porque ahora ya lo dijeron. Ya digo la solución, que no es la solución que yo pienso que es, pero, o sea, no es la solución que yo aportaría, pero así que no me alegues a mí, alégale a este acuerdo 1520. Sí, a mí me parece que es un acuerdo de lo más absurdo. Y lo que hace es desvirtuar el acuerdo del 175 de la OIT y desincentivar el trabajo parcial, porque entonces al final básicamente muchos de los posibles trabajos parciales que pudieran darse no se van a dar
solo por esa cláusula, ¿verdad? Porque entonces al final ya no va a ser atractivo para los empleadores ofrecer trabajos a tiempo parcial, y entonces al final los que salen perdiendo, como siempre, son los trabajadores que van a seguir trabajando en la informalidad por culpa de un lado por los sindicalistas y por ahora también por los miembros de la junta directiva del ICS, porque lo que están haciendo es desincentivando el trabajo a tiempo parcial y obviamente pues los que no van a tener esos trabajos a tiempo parcial van a tener que seguir trabajando en la informalidad. Ese es el resultado, porque al final eso es lo que ocasiona el salario mínimo y en este caso con creces. Sí, yo considero que, mira, no lo veo justo, honestamente, yo no lo veo justo para el empleador que tenga que cubrir él lo que el ICS no puede cubrir, ¿verdad? O sea, siento que es como, porque yo empleador tengo que pagar la parte laboral, la parte patronal, si en realidad la base para una contribución es el salario. Y el salario debería ser lo devengado, o sea, lo que yo devengue. ¿Cuál es el argumento de ICS y cuál es su razonamiento bajo este acuerdo? Es, ok, si me das todo esto, yo le voy a dar una protección completa a tu trabajador, ¿verdad? Al trabajador. Y le voy a dar esa protección completa desde el punto de vista de atención médica. Porque de igual manera, imagínate un salario de 2.959.24. O sea, ¿cuánto será realmente cuando hacen toda esta fórmula para calcular tu jubilación? Bajo un salario mínimo, si había una persona que ganaba más de 100 y algo de miles, 161,000, y aportaba al ICS por los 161,000 quetzales, y su jubilación era de 5,700 y algo. Dime cuánto puede ser para una persona de 2.959.24. Ahora, entonces, el punto es que sí, creo que en algún punto sí hay una protección para el trabajador desde el punto de vista que podrá tener acceso a la salud y tener acceso a esta protección médica y a este tema de una forma completa, de un tema donde el ICS pues, pueda tener la posibilidad de seguirle dando la atención médica y lo que sea. Pero sí creo, honestamente, esa fue mi opinión. Yo dije, para mí no es un tema justo, porque ¿por qué el empleador debe cubrir esta situación? Y entonces me decían, sí, pero para los trabajadores van a tener esa atención médica completa, van a estar cubiertos, van a estar, sí, pero ¿por qué yo? Entonces me decían, ay, sí, son como 100 y algo, 200 y algo. Entonces yo decía, sí, 100 y algo, 200 y algo, pero si tú tienes una empresa que te funciona al final la contratación a tiempo parcial, y entonces dices, voy a contratar 200 trabajadores a tiempo parcial, de los 500 que tengo, los 200 quiero a tiempo parcial, ya multiplica tus 200 trabajadores por la cuota que te va a representar. ¿Qué creo realmente que es ahí donde Guatemala tendría que detenerse y realmente ver si efectivamente estos convenios son aplicables a nuestra legislación y a nuestra realidad? Porque ahí es donde yo te digo que fuimos el primer país en Latinoamérica en ratificarlo. Los otros sí lo pensaron. O sea, dijeron, no por salir en la foto divinos ahí en Ginebra, en la OIT, que divinos nosotros ratificando. Es que fueron a conocer Ginebra. Claro, o sea, te das cuenta. Entonces dices tú, no puede ser que no se analicen. Y es más, todo el tema de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo regula que estos son proyectos que la OIT envía a cada uno de los países previamente para que el momento en que se dé toda esta discusión y se dé esta cumbre donde se van a ratificar convenios, los países sepan si realmente pueden darle viabilidad o no. Pero en nuestro caso estamos teniendo varias cosas. Te pongo el ejemplo de la bonificación de incentivo. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo frente a la bonificación de incentivo en trabajo a tiempo parcial? Te dice que sí, que sea proporcional. Es más, el convenio 175 establece que siempre que sea, ¿verdad?, en condiciones de comparativas o de igualdad, ¿verdad?, permite que se dé este trabajo a tiempo parcial en situación comparable, habla. Entonces dice, ¿qué es lo que debería tener la esencia de este tema? Es, si tú trabajas 8 horas, ¿verdad?, yo voy a trabajar 4, entonces no es como que a mí me van a contratar, hacemos exactamente lo mismo, tenemos la misma calidad, tenemos la misma igualdad de condiciones, pero entonces, como tú sos a tiempo parcial, a ti se te voy a pagar 12.30 la hora, mientras que tú en 8 horas ganas a 50 quetzales la hora. Entonces, en situación comparable debe de darse esto. Eso sí era lo que tenía que cuidarse.
Pero no se cuidó esto realmente, sino lo que fue que se empezó a pensar es, ok, entonces vamos a pagar la hora mínima. Entonces la gente empezó a pensar la hora mínima. Entonces el ICS dijo, si me pagan la hora mínima, voy a quebrar. Pero entonces también, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo al respecto? Bonificación, incentivo. Si hay un trabajador a tiempo parcial, se le pagan 250 quetzales. No importa si es... No importa si trabaja 2 horas al mes. Entonces tú dices, o sea, ¿verdad? O sea, lo estuvieron matando por todos lados. Por todos lados. O sea, yo creo que fue Bombardeando como por todos un poco, lados. el pobre todavía se está tambaleando así como lo logro, no lo logro. Y lo está deteniendo, creo que el patrono, ¿verdad? El empleador está como, vamos, tú puedes. Todavía lo detiene. Y en algunos casos, pues los trabajadores, porque también contribuyen, pues, ¿verdad? Pero los 250 quetzales para mí salen de las cuestiones razonables. ¿Por qué? Porque si estás en situación comparable, tú ganas 250 trabajando 8 horas. ¿Y por qué yo, si trabajo 2 y si trabajo 1, voy a ganar tus mismos 250? Claro. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos hay varias preguntas muy buenas que nos hacen. Una es, ¿qué pasa si entonces con los que ya están cotizando en el ICS tienen que, a partir de cuándo tienen que hacer estos ajustes? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿y qué pasa si yo en el tiempo parcial tengo varios patronos? Rayado. Sí, por ejemplo, trabajas 2 horas aquí y 4 acá y tal vez 1 hora más en rayado el ICS. Rayado el Esa es la pregunta, así que vamos a... Jorge, ¿tienes un aviso? Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que ya pueden adquirir sus boletas del Mundial del Millón en Ban Rural por 10 quetzales en las agencias de Ban Rural, en Ban Rural Virtual, en la app y en las cajas de Ban Rural. Llena la boleta con tu vaticinio de la final y participa en el sorteo de 25 premios de 10,000 quetzales, 15 premios de 25,000 quetzales y uno de 1,000,000 de quetzales. Wow. Sigue tus instintos, acierta con los equipos y marcador de la final. Juega con pasión y gana 1,000,000 de quetzales en el Mundial del Millón Ban Rural. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Y entonces, en el caso de las ventas, lo que hablan las metas predictivas es que nos enfoquemos no en ese que queremos alcanzar, sino en las actividades que tenemos que realizar para lograrlo. José Laverde en Más Negocios, Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más herramientas. Libertópolis Negocios. Lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche, por libertópolis.com. Para los conductores así. ¿Cuánto te quiero? O para los que son así. También para los que son así. Para todos existe Genauto, de Aseguradora General. El seguro para todo tipo de conductor con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza Genauto, de Aseguradora General al 1757 o consulta a tu asesor de seguros. Desde pequeño tuve una pasión por la cocina. Me inscribí en el INTECAP y eso transformó mi vida. Hoy soy cocinero y gracias a eso salí adelante. Cumple tu sueño. Inscríbete hoy en el INTECAP. Admisiones 2023. INTECAP 1565. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
MrBee Self Storage se une con Cargo Expreso para brindarte el servicio de almacenaje y logística de reparto de tu mercadería y para poder llegar a más de 2.500 puntos. Así que si tú necesitas un espacio para guardar tu mercadería, pues MrBee Self Storage tiene para ti bodegas en 8 puntos estratégicos del país, donde puedes contratar desde el tamaño de un closet hasta el tamaño de un almacén para que elijas el que mejor te convenga. Además, tienen en las instalaciones tú puedes atender a tus clientes y proveedores. Cuentan con la seguridad y tecnología que te permite estar tranquilo con tu mercadería en MrBee Self Storage. Si quieres información, pues entra a mrbstorage.com, mrbstorage.com, o también, si lo tuyo es WhatsApp, al 3050-0101, 3050-0101. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestra invitada, Heidi Chinchilla Trampe, quien es fundadora y directora de Mundo Legal y estamos experta en derecho laboral y estamos hablando con respecto al tema de la contratación a tiempo parcial, el tema de los pagos del impuesto de seguridad social específicamente. Y habían varias preguntas y una de ellas era con respecto a partir de cuándo aplica esto en cuanto al pago de la planilla para hacer estos cálculos. Y la otra otra pregunta que nos hicieron es con respecto a qué pasa si tengo o si el trabajador tiene varios o tiene más de un patrono, más de un empleador. Claro, mira, después de 8 días, después de publicado en el Diario de Centroamérica, entra en vigencia cualquier legislación de estos acuerdos. Entonces, efectivamente, si estábamos hablando del 28 de septiembre, tendremos que hacer nuestros cálculos, pero después de 8 días, efectivamente ya debería de tomarse en consideración que es un tema vigente. ¿Qué pasa con los que ya los estuvimos reportando en tiempo parcial y pagando parcialmente, ¿verdad? Pues sí, tendríamos que ajustarnos. No es retroactiva la ley, ¿verdad? No tiene efecto retroactivo. Entonces, por tanto, no es como, entonces tengo que pagar lo que dejé de pagar anteriormente, pero a partir de este momento, de los 8 días, sí, efectivamente, debe de considerarse hacer el pago de forma correcta según, bueno, no sé si es la forma de la forma en que indica la ley. Sí, ¿verdad? Ese punto. Ahora con los trabajadores que tengan 2 o más empleadores, mira, lo que pasa es que el empleador está obligado a pagar el salario, a pagar la contribución completa. Entonces, lamentablemente, pues el trabajo a tiempo parcial sí buscaba este tema, que una persona pudiera tener varios trabajos, se pudiera tener varios... Yo tal vez le diría, mire, usted está trabajando en algún otro lado, pongámonos de acuerdo con su otro empleador y vamos mitad, pues, ¿verdad? Pero al final... Pero aún así... No podrías porque son números patronales distintos. Son planillas diferentes, ¿verdad? Pero, o sea, la verdad es que sí, ahí sí un tema donde el IX realmente pues sí tendría un beneficio y habría que verlo porque fíjate que es una pregunta interesante. El IX no contempló este tema. ¿Qué pasa si un trabajador está teniendo varios salarios mínimos reportados por pocas horas? ¿Verdad? Debería haber podido contemplar este tema, donde si el trabajador porque al final es el mismo número de afiliación. Claro, del trabajador sí, ¿verdad? Que tenga esa posibilidad de ganar, de tener el salario mínimo reportado, ¿verdad? Pero no está cubierto dentro del reglamento emitido, que creo que sería un punto interesante. Vamos a hacer una consulta al IX. Vamos a suponer que tiene dos empleadores, que no podría ser, ¿sí? Que no es nada extraño que pudiera tener 2 empleadores. ¿Qué pasa ahí? Porque al final el número de identificación del trabajador es el mismo. Sí, lo que pasa es que cuando tú emitas tu planilla X como empleador, no te va a topar un salario menor al mínimo, ¿verdad? Entonces, pero sí debe haberse previsto este tema previsto, ¿es verdad? Previsto. El tema de que si yo tengo 2 empleadores o 3 empleadores y puedo llegar al salario mínimo a través de los 3, ¿verdad? Podría ser un tema. Realmente va a llegar a 3 salarios mínimos. Imagínate, la jubilación va a estar linda. Subsidiada por sus patrones. Imagínate en situaciones de comparación. Ahora veamos la situación comparable. Tú trabajando 8 horas diarias bajo un mismo empleador, ganas el salario mínimo y tu jubilación va a ser menor. Sí, porque el otro va a estar reportando por panales. Si es 3,000 el salario mínimo, va a estar reportando por 9,000. Pues sí. Aunque gane 3,000. Aunque gane. Ahora, dijiste, esto entraría en vigencia 8 días después. Se publicó el 28 de septiembre, el día 6 de octubre cumple 8 días. Así es. Entonces sería a partir del 7.
el 7 de octubre. O sea, del viernes. O sea, del viernes, este viernes. Ahora bien, ¿por qué hacerlo fácil si se puede complicar? El tema es, en cuanto al cálculo, a partir del 7 de octubre, ¿yo tengo que pagar todo o tengo que hacerlo desde el 1 de octubre? Mira, en realidad como el salario es mensual, debería de pensarse que debería ser desde el del 1 de octubre. Desde el 1 de octubre, porque claro. es un salario mensual, porque lo está tomando bajo una base de salario mensual. Ahora, si el trabajo es por hora, te está diciendo a cuánto lo multipliques para llegar al salario mensual. Entonces, creo que debería de tomarse en consideración a partir del 1, aunque de forma justa debería de ser proporcional a partir del 7. ¿Verdad? Entonces, tú dices, a partir del 7 de octubre se hace un reporte al ICS por la parte proporcional del salario mínimo. Deberíamos de dividir 2.959.24 dentro de 30 y multiplicarlo por los 23 días, ¿verdad? O los 24 días, pues como tomas en cuenta el 7. Claro. Y entonces, obviamente, esto entraría para los pagos de octubre que se hacen en noviembre. Claro, así es. Los que tú reportas hasta el 20 de noviembre. Ok. Solo para estar completamente claros, puede ser de que alguien esté trabajando 4 horas al día, pero su sueldo por hora o lo que sea es mayor que el sueldo mínimo. O sea, por ejemplo, es alguien que si estuviera trabajando tiempo completo ganaría 10,000 quetzales, pero a medio tiempo gana 5,000 quetzales, por ejemplo, que es más que el salario mínimo. Ahí no aplica todo este relajo. No aplica. Lo que el ICS no quiere es que tú pagues menos de 2.959.24. No es que no pagues. Que tengas base menor a 2.959.24. Ok, eso es una pregunta. La otra, con esa huizachada que hicieron ahora, y sí es huizachada, con esa huizachada que hicieron ahora, ya quedó atrás aquella discusión que tuvimos hace algunas semanas o meses con relación a que decían que entonces iban a darle menores prestaciones a los que estaban a tiempo parcial, porque aquí básicamente ya se desvirtúa. ¿Te recuerdas que en ese momento yo dije, bueno, pero entonces no hace sentido, porque si los van a hacer que paguen lo mismo que si estuvieran ganando el sueldo mínimo, no hace sentido quitarle prestaciones y va a estar pagando lo que pagaría, bueno, el RIGS va a estar recibiendo lo que recibiría de cualquier trabajador que gane el sueldo mínimo. Así es, esa discusión ya no cobra sentido en este momento. La cambiaron con esta huesecha. Al final, lo que voy entendiendo es, el ICS va a recibir lo que recibe de un salario mínimo y la diferencia la paga el empleador. Así es. Okay. Si no lo cubre el empleado por su salario en tiempo parcial, la diferencia la paga el empleado. Y al final, pues estos son impuestos y ya estuvo. Sí. Lo que hace es reducir tu rentabilidad, aumentar el costo de tener un trabajador a tiempo parcial. Aumenta tu costo de un trabajador a tiempo parcial. Por eso es que digo que lo desincentiva. Justamente. Sí, porque aumenta su costo. O sea, si hubiera sido que tú pagas en proporción a lo que el trabajador gana, hubiera sido totalmente distinto. Pienso que lo que hubiera sido lo correcto es hacer ese ajuste solo sobre la parte proporcional del EMA. Y todo lo demás pagarlo proporcional. Completamente. Heidi, estamos ya por terminar. ¿Dónde te pueden encontrar y con qué te gustaría concluir? Ok, pues creo que aunque nos parezca pues un poco contradictorio, desnaturalizado este tema, creo que el empleador sigue siendo una fuerza muy grande para el trabajador. O sea, siempre es un apoyo. Y yo siempre lo he dicho, para los empleados cuando demandan, cuando hacen este tipo de cosas, hay muchos empleados que no voltean a ver hacia su empleador y ven todo lo que esto significa, ¿verdad? Entonces yo sí considero que los que trabajan a tiempo parcial valoren a sus empleadores. O sea, si hay un tema más que suma, que no pueden dejar de verlo, ¿verdad? Es un tema que el empleador va a estar obligado a hacerlo. Sí, no nació de su corazón, claro está, pero lo va a tener que cumplir. Y por otra parte podría decir, voy a un trabajo informal. O sea, que mantenerlo esta formalidad le está requiriendo una inversión mayor. Entonces, valórenlo, ¿verdad? Ese sería mi consejo. ¿Y dónde me pueden encontrar? Estamos en redes como Mundo Legal Guatemala, Facebook, Instagram, en YouTube también, y en nuestra página web www.mundolegalgt.com y en nuestro PBX 2335-3455.
Pues muchísimas gracias, Heidi, por habernos acompañado y gracias por habernos ayudado a ir entendiendo ahora sí el tema y no sé si vendrán nuevas sorpresas con el tema de tiempo parcial, que hemos estado dando seguimiento a esto, que prometía ser algo muy interesante. Sí, vamos a ver si termina de morir. Sí, por falta de uso. Pienso que al final va a ser como, ¿se recuerdan el régimen aquel que se inventaron que supuestamente iba a ser así para emprendedores y al final lo mataron con el reglamento? La ley de emprendimiento. Lo mismo hicieron con esto. Cierto. Así es, sí, el reglamento terminó, la hizo inaccesible. Pues muchísimas gracias. No, por supuesto, ha sido un gusto estar con ustedes. Jorge, gracias. Gracias a ustedes y nos escuchamos otro día. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, nos escuchamos en nuestra próxima emisión, gracias por sus preguntas, nos ayudaron muchísimo, gracias por mandarlas y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. El valor de la verdad. Libertópolis Negocios llegó a usted gracias al apoyo de Intecap Admisiones 2023. Inscríbete y sigue adelante. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. El anterior programa fue una producción original de libertopolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Libertópolis, por la